Hola, ¿qué tal? Bueno, antes de hacer o de continuar un análisis del concepto, del enfoque, la interdependencia compleja, es interesante hacer una referencia a lo que sería el realismo e interdependencia compleja, porque uno dice que el opuesto al realismo lo denominan Keohane y Nain interdependencia compleja. Y es interesante porque para los realistas clásicos, ¿no? El realismo político, la política internacional, al igual que cualquier otra política, consiste siempre en una lucha por el poder. Pero a diferencia de lo que ocurre en la política doméstica, en la política interna, se trata de una lucha donde predomina la violencia organizada. Y hay, si se quiere, tres supuestos que integran la visión realista y que es conveniente recordar, ¿no? Primero, que los estados son las unidades coherentes, por lo tanto son las unidades o son los actores dominantes en la política mundial. Y esto en realidad implica un doble supuesto, que los estados son predominantes y que actúan a su vez como unidades coherentes. En segundo lugar, los realistas suponen que la fuerza es un instrumento utilizable y eficaz en la política internacional. Y en tercer lugar, hay una jerarquía de problemas en la política mundial que siempre está encabezada por cuestiones de seguridad militar, lo que se conoce como la alta política de la seguridad militar, que predomina en definitiva sobre la baja política de los asuntos económicos, sociales, culturales, etcétera, etcétera. Estos supuestos realistas definen un tipo ideal de política mundial. Y eso nos permite imaginar un mundo en el que la política estaría continuamente caracterizada por los reales o potenciales conflictos que se puedan suceder entre los estados. Y en, en que el empleo de la fuerza sería posible siempre, en cualquier momento. Cada estado lo que procuraría es defender su territorio, sus intereses nacionales de amenazas reales o de posibles amenazas, es decir, de amenazas potenciales. La integración política entre los estados sería escasa para los realistas y duraría en tanto sirviese a los intereses nacionales de los estados más poderosos. En definitiva, para la visión realista, los actores transnacionales no existen o bien carecen de importancia política. Ahora bien, cada uno de los supuestos realistas claramente pueden ser refutados y de hecho lo son. Si se hiciese una refutación global, podríamos imaginar un mundo en el cual otros actores, además de los estados, participan activamente de la política mundial y en el que en definitiva no existe una clara jerarquía de cuestiones y en el que a su vez la fuerza sería un instrumento muchas veces ineficaz como instrumento de política internacional. Y esto nos permite hacer una introducción para ir observando un poco las grandes características que tiene este concepto de la interdependencia compleja, ¿no? Y primero hablar de canales múltiples que conectan a las sociedades. Estos canales múltiples a su vez van a incluir nexos informales, ¿sí? O acuerdos formales. Esos canales pueden resumirse como por ejemplo en las relaciones interestatales, transgubernamentales y transnacionales. Estamos hablando de supuestos muy distintos al realismo. Las relaciones interestatales son los canales normales supuestos por los realistas. ¿Sí? Las relaciones transgubernamentales aparecen cuando se flexibiliza ese supuesto realista de que los estados actúan coherentemente como unidades, mientras que las relaciones transnacionales surgen cuando se flexibiliza el supuesto de que los estados son las únicas unidades del sistema internacional. En segundo lugar, tenemos lo que se denomina la ausencia de jerarquías en los temas. A ver, las agendas de las relaciones interestatales consisten en múltiples temas que no están colocados en una jerarquía clara o por lo menos en una jerarquía sólida, ¿no? Es decir, que esto significa, entre otras cosas, que la seguridad militar no domina consistentemente la agenda de los estados en el sistema internacional. Y en tercer lugar tenemos un menor papel de la fuerza militar, es decir, que la fuerza militar no es empleada por los gobiernos contra otros gobiernos de la región cuanto predomina la interdependencia compleja. Sin embargo, puede ser importante en esas relaciones de los gobiernos con otros situados fuera de esa región o a partir de otras cuestiones. La fuerza militar, por ejemplo, puede ser irrelevante para resolver desacuerdos sobre aspectos económicos entre los miembros de una misma alianza, pero al mismo tiempo puede ser muy importante para relaciones políticas y militares de esa alianza contra un bloque rival.
Es muy importante, volviendo al punto número 1, la idea de los canales múltiples. Y vamos a ir viendo cómo, por ejemplo, el flujo entre las fronteras. Es decir, que uno podría hacer una visita a un aeropuerto importante de cualquier lado del mundo y vemos cómo ese centro, ese lugar, se convierte en un medio contundente para confirmar la existencia de canales múltiples de contactos entre distintos países. ¿Sí? La participación, por ejemplo, de amplias y dinámicas organizaciones no enteramente controladas por los gobiernos se ha ido convirtiendo en parte normal de las relaciones, tanto exteriores como interiores de un Estado. Esos actores son sumamente importantes, no solo por sus actividades en la concreción de sus propios intereses, sino también porque actúan como correas, si se quiere, de transmisión, haciendo mucho más sensibles las políticas gubernamentales entre distintos países. Así que lo que vemos es que se borran las fronteras entre la política interna y externa, aumentando la cantidad de problemas relevantes para la propia política exterior. Desarrollos paralelos en temas, por ejemplo, de regulación ambiental, de control de tecnologías, que van reforzando esas tendencias, ¿no? De controles fronterizos, ¿sí? Las migraciones, la actual pandemia que nos está sucediendo. En segundo lugar, retomando esta idea de ausencia de jerarquía en los temas, ¿no? Una falta de jerarquización entre las cuestiones. Y esto se observa que las agendas de asuntos exteriores, es decir, el conjunto de cuestiones relevantes para la aplicación de una política exterior en la cual se hayan involucrado todos los gobiernos, se han ido tornando más amplias, más diversas, ¿sí? Ya no pueden subordinarse todos los temas a la seguridad militar, al poder duro. Cuando se plantean en definitiva múltiples temas en una agenda de política exterior, muchos de los cuales amenazan los intereses de grupos internos, aunque no con claridad los de una nación como un conjunto, lo que hacen es aumentar los problemas para formular una política exterior coherente y en definitiva consistente por parte de un Estado. Y luego tenemos, en tercer lugar, el menor papel de la fuerza militar, ¿no? Es decir, esa idea de que veíamos con el realismo de que la fuerza domina otros medios de poder. La supervivencia, decían los realistas, es la primera meta de todos los estados, y en la peor de las situaciones la fuerza es el elemento final que garantiza la supervivencia. Así la fuerza militar siempre era el componente central del poder nacional. Pero especialmente entre los países industrializados, si esa percepción del margen de seguridad propio se ha ido ensanchando, ha ido disminuyendo el temor a un ataque. Por ejemplo, Francia ha abandonado en muchos casos sus estrategias, la defensa en todas las direcciones. Gran Bretaña y Alemania hace ya mucho que no se sienten mutuamente amenazados entre ellos. Entre estos países existe una intensa relación de influencia recíproca y en muchos de ellos la fuerza es irrelevante o por lo menos carece de importancia como un instrumento al servicio de la política exterior. Y más aún, a menudo la fuerza no es un medio apropiado para lograr otras metas, como puede ser el bienestar económico o ecológico, ¿no? Que se están volviendo cada vez más importantes. Pero en muchas situaciones, los efectos de la fuerza militar son tan costosos cuanto también inciertos. Es decir, que cada superpotencia continúa empleando la amenaza de la fuerza para disuadir el ataque de otra superpotencia, tanto así como a sus aliados. Su capacidad disuasoria, en definitiva, cumple así un papel protector e indirecto que puede utilizarse cuando entra en negociaciones sobre otros temas con sus propios aliados. Aunque el efecto de primer orden de la fuerza disuasoria sea esencialmente negativo, un Estado puede emplear positivamente esa fuerza para ganar una influencia política. Sin embargo, aún en esas situaciones realmente conflictivas, la apelación a la fuerza parece menos probable que en la mayor parte de las situaciones similares ocurridas en el siglo anterior o por lo menos antes de 1945. Es decir, que la destructividad, por ejemplo, de las armas nucleares hace mucho más peligroso cualquier ataque a una potencia nuclear. Las armas nucleares son empleadas fundamentalmente entonces como factores de disuasión. Además, el empleo de la fuerza en un campo contra un Estado independiente con el que se mantiene una variedad de relaciones significativas amenaza también con romper relaciones mutuamente provechosas en otros campos. Y finalmente, lo que uno puede decir es que en las democracias occidentales es muy fuerte la oposición de la ciudadanía movilizada, de la oposición
popular a los conflictos militares prolongados en el tiempo, ¿sí? Y esto nos va a permitir analizar un poco entonces y tener en cuenta los procesos políticos, en definitiva, de la interdependencia compleja y cómo esas tres características principales de la interdependencia compleja dan origen a diferentes procesos políticos. En un mundo realista, la seguridad militar habrá de ser siempre la meta predominante de los estados. Los asuntos no militares no solo se subordinarán a los militares, sino también se va a estudiar su aplicación al campo político-militar. Los problemas de la balanza de pago, por ejemplo, serán considerados a la luz de sus implicaciones en las estructuras del poder mundial en general, antes que en sus connotaciones puramente financieras. Sin embargo, en un mundo de interdependencia compleja, es de esperarse que algunos funcionarios, en especial de los de niveles más bajos, enfaticen la variedad de metas que deben proponerse un Estado. Y en ausencia de una clara jerarquización de los problemas, las metas van variando según las cuestiones y muchas veces pueden no estar estrechamente relacionadas unas con otras. Y esto nos permite observar un poco las estrategias de vinculación entre estados poderosos, donde vamos a ver muchas de esas estrategias de vinculación relacionadas más a las características del realismo, ¿no? Al poder duro, y entre estados débiles, por ejemplo, la participación en los organismos internacionales. Entonces, bajo la interdependencia compleja, lo que podemos observar cómo la fuerza militar se halla desvalorizada. A los estados militarmente fuertes se les es muy difícil emplear su predominio total para el control de resultados en cuestiones en las que se sienten débiles, como emplear, por ejemplo, la fuerza militar, el poder duro, ante la actual pandemia, ¿sí? Y a diferencia de los estados poderosos, cuyo instrumento de vinculación, la fuerza militar, a menudo resulta demasiado oneroso, el instrumento de vinculación empleado por los estados más pobres o los estados más débiles pueden ser los organismos internacionales que se encuentran gratuitamente disponibles. Así, mientras la utilización de la fuerza disminuye y las cuestiones equiparan su importancia, la distribución de poder dentro de cada cuestión se empieza a tornar cada vez más importante. Si uno observa un cierto conjunto eficaz de relaciones, los resultados de las negociaciones políticas variarán considerablemente según las áreas de cuestiones que se estén tratando. Entonces uno podría hablar, quizás Kyogen y Nain hablan de insignificante papel de la fuerza, quizá la palabra insignificante es muy fuerte, pero esto nos lleva a esperar que los estados demanden más de otros instrumentos a los efectos de poder ejercer poder en el sistema internacional. Por las razones que ya hemos examinado, los estados menos vulnerables tratarán de emplear la interdependencia simétrica en grupos particulares de cuestiones, como una fuente de poder. Y también tratarán de usar, por ejemplo, las organizaciones internacionales, tratarán de utilizar a los actores transnacionales, los flujos de dineros, es decir, que los estados enfocarán la interdependencia, por ejemplo, económica, tanto en términos de poder como desde la perspectiva del bienestar que puedan procurar sus propios ciudadanos. Y esto nos lleva a un segundo proceso político que tiene que ver con el establecimiento, en definitiva, de la agenda, que el establecimiento de las agendas se tornan cada vez más importantes en un mundo de interdependencia. ¿Sí? Ante esa falta de jerarquía clara entre las múltiples cuestiones, esto nos lleva a esperar que la política de formación y de control de la agenda se termine tornando más importante. Y esto es claro cuando los estadistas, los analistas, los académicos suponen que la agenda de los estados serán establecidas mediante cambios en el equilibrio de poder, ya sean reales o previsibles, a través de la percepción de la amenaza a la seguridad de los estados. Es decir, que hay otro tipo de cuestiones que solo llegarán a ser importantes cuando parezcan afectar la seguridad y el poder militar. Y en esos casos las agendas serán fuertemente influidas por consideraciones del equilibrio del poder global. Pero hoy en día ciertos temas no militares han adquirido un énfasis en las relaciones transnacionales, la política monetaria internacional, las materias primas, los alimentos, el petróleo, los flujos migratorios, la actual pandemia, el terrorismo internacional. Es decir, que los analistas tradicionales de la política internacional han prestado poca atención a la formación de las agendas a partir de los temas que acabo de mencionar.
¿sí? Hay una orientación tradicional hacia los asuntos militares y donde la seguridad implica que los problemas cruciales de la política exterior siempre se han impuesto a los estados por acciones o amenazas de otros estados. Pero claramente esto no sucede siempre así. Y cada vez en el tiempo menor sucede de esta forma. Y esto es lo que se considera o se denomina como alta política, como algo opuesto a la baja política, como pueden ser los asuntos económicos. Pero como la complejidad de los actores que forman parte del sistema internacional y los problemas en el marco de la política mundial aumentan, la utilidad de la fuerza disminuye. Y esa línea que separa la política interna de la política externa comienza a desdibujarse. Cómo las condiciones de la interdependencia compleja están cada vez más estrechamente cercanas, ¿no? La política de la formación de la agenda, en definitiva, se torna cada vez más sutil y se torna cada vez más diferenciada. Entonces, bajo la interdependencia compleja es posible esperar que las agendas de los estados resulten afectadas por problemas internos a la vez que problemas externos, que están creados, por ejemplo, por el propio crecimiento económico, la interdependencia de sensibilidad que hemos visto en entregas anteriores, que nos permite entender estas características, ¿no? Las características técnicas, el marco institucional en el cual los asuntos son promovidos y cómo estos afectan fuertemente a los patrones de politización de una agenda. ¿Sí? Como en Estados Unidos la atención del Congreso es un instrumento eficaz en definitiva de politización de esa propia agenda, ¿no? Como grupos internos de base, como pueden ser los sindicatos, las burocracias internas, son objetos propios de formación de una agenda de política exterior y cómo entran sus competidores transnacionales a formar parte de esas agendas de los estados. Un tercer proceso político son, en definitiva, las relaciones transnacionales y transgubernamentales. Quizás esta idea de transnacionales sea uno de los conceptos más relevantes que nos ha proporcionado el enfoque de la interdependencia compleja, ¿no? En esta idea de múltiples canales de contactos en las sociedades, que en definitiva hacen más borrosa esa distinción entre la política interna y la política internacional, nos encontramos con la disponibilidad de socios en las coaliciones políticas, que no se encuentran necesariamente limitados por las propias fronteras nacionales, tal como lo supone el realismo clásico, el análisis tradicional, ¿no? La existencia de canales múltiples de contactos nos lleva, en definitiva, a esperar límites diversos, ¿no? A la capacidad que podemos tener los estadistas para calcular la manipulación de la interdependencia o para poder seguir una sólida estrategia de vinculación en ese sentido, ¿no? Los intercambios entre las sociedades, cómo afectan en forma diversa a los distintos grupos, las oportunidades y los costos en el aumento de vínculos transnacionales que pueden ser mayores para ciertos grupos que para otros, a donde hay algunos actores que pueden ser menos vulnerables, como así también menos sensibles que otros a los cambios que en definitiva terminan ocurriendo en cualquier parte de esta red que supone el sistema internacional visto desde las relaciones transnacionales, transgubernamentales, esos canales múltiples de contactos que en definitiva tienen la interdependencia compleja, que no se encuentran claramente limitados a actores gubernamentales, ni siquiera tampoco a actores no gubernamentales, ¿sí? Entonces, es interesante la existencia de ciertas redes políticas transgubernamentales que nos llevan claramente a una interdependencia diferente de las propuestas por incluso la política internacional, donde los estados actúan en interés propio bajo esa suerte de interdependencia compleja. Es decir, ¿qué significa un organismo gubernamental? ¿Qué significan actores transnacionales generando agenda, en definitiva, de política exterior que tienen los estados y que es muy interesante para poder entender un poco este proceso de relaciones transgubernamentales? Y por último, también, y no menor, es el papel de los organismos internacionales en estos procesos políticos de la interdependencia, ¿no? Finalmente, entonces, la existencia de canales múltiples lleva a predecir una manera diferente y un significativo papel para los organismos internacionales en la política mundial. Los realistas habían descrito un mundo en el cual los estados, al actuar en pos
de su propio interés, luchaban por el poder y la paz, y que los problemas de seguridad predominan, por lo tanto la guerra es una constante amenaza. Esto es si se quiere, uno de los grandes mandamientos del realismo. Y en un mundo así, se puede suponer entonces que los organismos internacionales han de cumplir una función secundaria, o por lo menos una función siempre determinada por las potencias hegemónicas. Por lo tanto, los organismos internacionales son claramente para el realismo periféricos en la política mundial. Pero en un mundo de múltiples problemas imperfectamente relacionados, en el cual las coaliciones son transnacionales, transgubernamentales, el papel potencial de las instituciones internacionales para la negociación política ha ido creciendo enormemente. Y esto contribuye en particular a establecer la agenda internacional, es decir, actúan como catalizadores, ¿sí?, para la formación de coaliciones y como escenario para iniciativas políticas y vinculación, sobre todo de los estados más débiles en el sistema internacional. Los organismos internacionales frecuentemente son instituciones convenientes para los estados débiles. La regla de un estado, un voto que tiene, por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas, favorece las coaliciones de los estados más pequeños, de los estados menos poderosos, más desfavorecidos, ¿sí? Los organismos internacionales, en definitiva, permiten que los países más pequeños y débiles lleven a cabo estrategias de vinculación en cuestiones determinadas. Por lo tanto, la interdependencia compleja produce patrones políticos diferentes a la concepción realista que tienen, la concepción y la visión realista que tienen sobre el mundo los realistas. En definitiva, con esto nos permitimos hacer un análisis lo más breve posible sobre las características propias de este enfoque denominado interdependencia compleja.